Usted está viendo UPL 360, qué bueno que está con nosotros. César Gómez, Juan Carlos Valladares. Así es, qué bueno que estamos una vez más de aquí reunidos para discutir este interesante tema. Y esta es la segunda parte de las 8 mujeres de la Biblia judía. Seguimos hablando de 8 mujeres. Exactamente, el primer tema, el primer programa hablamos de 4. Hoy vamos a hablar de otras 4, un tema fascinante, César. Sí, ¿quién más que la doctora Iris Barrientos para seguir enseñándonos en este tema tan importante? Absolutamente, una especialista en temas de género. Ya la disfrutamos en el programa anterior y ahora continuamos con la doctora Barrientos, Juan Carlos. Así es, no se vaya, permanezca en su programa UPL 360 que está llegando hasta usted y esperamos que sea de bendición. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia la licenciatura en teología. Pastor, líder, la nueva generación es gente que va a la universidad. ¿No quisieras tú también agregar la educación a tu ministerio y cambiar tu futuro? Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Estudia la licenciatura en línea con nosotros. Qué bueno que está con nosotros. Este es, como lo hemos dicho, el programa número 2, César, Juan Carlos, sobre las 8 mujeres ejemplares de la Biblia judía. Y hoy vamos a hablar de 2 mujeres que, si bien es cierto, son parte de la historia de Israel, aunque no están en los libros canónicos que nosotros consideramos sagrados, pero los judíos conocen estas historias que son muy importantes. Son parte de la historia y de la identidad cultural del pueblo judío. Y hay algunas lecciones, Juan Carlos, ahí que podemos aprender de estas mujeres. Por supuesto, tenemos que aclarar a los televidentes de que los libros deuterocanónicos contienen historia, sí, que todavía es vigente y es válida. Entonces, lo que vamos a rescatar de algunas de estas ilustraciones son de estas historias que nuestra invitada nos va a hablar, es para tratar de aplicarlas a hoy, en el día de hoy, como cristianos, como gente que está en una sociedad que tiene, y como las mujeres que tienen un rol muy importante en la sociedad de hoy en día. Hablemos entonces, Iris Barrientos, qué bueno que está con nosotros, bienvenida hasta Tegucigalpa, Honduras, qué bueno. Hablemos de Susana y de Judith. Primero Susana y luego Judith. Bueno, pero antes quiero aprovechar para felicitarles por esa apertura hacia otros personajes que, aunque no están en nuestra Biblia, en el canon hebreo, judío hebreo, pero sí pertenece a la historia, y es importante rescatarlo por el tema de la identidad del pueblo. Y estas personas, estos personajes tales como Sara, Susana, Judith, Asenet, por ejemplo, son vitales para entender todo lo que tiene que ver con la identidad judía. Susana es bien importante, es un personaje muy importante que aparece en las adiciones de Daniel. Lo que hace estas adiciones es que intentan explicar ciertas cuestiones que no quedan muy explicadas muy claramente en la mente de las personas. Entonces, nos encontramos con Susana. Susana es una mujer muy hermosa, casada con Joaquín, ¿verdad? Y ella sale a bañarse siempre al huerto, y hay 2 jueces que se enamoran de su belleza, se enamoran de ella, y van e insisten cada vez para que ella caiga en adulterio, para que ella le sea infiel a su esposo. Y luego, al no lograrlo, entonces la chantajean y le dicen que si ella no cede a las intenciones de ellos, que la van a acusar como que cayó en adulterio. Y justo ella dice, bueno, yo sé que estoy en vuestras manos, ¿verdad? Es complicado decidir, pero si yo caigo en vuestras manos, entonces yo voy a ser desleal a mi esposo, y si no, me van a matar. Pues entonces elijo la segunda opción. Voy a morir, ¿verdad? Pero seré fiel a mi matrimonio. Entonces ellos empiezan a gritar para que lleguen los testigos, y justo como ella está bañándose, está desnuda, entonces dicen que la encontraron con alguien, ¿verdad? En el hecho de adulterio.
Esta historia es interesante porque según la cultura la mujer no puede opinar y frente a la palabra del varón, los varones siempre van a tener las de ganar frente a la mujer. La mujer no puede ser escuchada y lo que ella diga obviamente que va a ser mentira, ¿verdad? Así que aparece entonces el personaje, otro juez noble, otro juez sabio que se llama Daniel. Y Daniel entonces descubre la mentira de los jueces, los cuales son castigados y ella es dejada libre, ¿verdad? Entonces tenemos toda una historia en la cual se fortalecen los lazos del matrimonio, el tema de la fidelidad aparece, pero si vemos en el telón de fondo vamos a encontrar una propuesta de redención de la mujer. ¿Por qué? Porque al final el libro hace una propuesta y dice, no siempre las mujeres mienten, también los varones mienten, ¿verdad? Entonces es interesante, no siempre las mujeres mienten. Ella, frente a los jueces, que son los que van a dirigir la justicia del pueblo, imagínense, frente a ella una mujer común y corriente, que la cultura la considera un objeto, ella aparece como la sabia, ¿verdad? Porque a partir de entonces ella va a ser admirada, por eso se escribe el libro. Muy interesante, de aquí podemos sacar cualquier cantidad de lecciones, ¿verdad? Sí. Háblenos un poco de Asenet, Iris. Sí, yo creo que, yo sé que ya hablamos de Ruth, pero Asenet y Ruth son dos personajes muy importantes que tienen que ver con una propuesta de inclusión, ¿verdad? Frente a las políticas de exclusión de Esdras y Nehemías. De hecho, cuando nosotros leemos el libro de Ruth y leemos Asenet, nos damos cuenta que ellas están, justamente son libros que se escribieron allá por el IV siglo, que es el caso de Ruth, antes de Cristo, y Asenet más o menos en los años 200 antes de Cristo. Entonces encontramos una propuesta de inclusión. ¿Por qué? Porque la Biblia no podemos leerla de una manera lineal nada más, ¿verdad? Nosotros vemos la pedagogía de Dios a través de todos los tiempos que nos va llevando de lo menor a lo mayor. Entonces ya nos encontramos frente a una propuesta de un Dios universal que no solamente acoge y es el Dios de los judíos, sino que ya pueden haber prosélitos, personas convertidas al cristianismo. Entonces aparecen estas dos mujeres interesantes, ¿verdad? Que es Ruth y Asenet. Asenet, la esposa de José, ¿verdad? En Egipto. Entonces aparece ella como aquella mujer que es desechada constantemente porque ella se enamora de José, pero José la rechaza y la rechaza porque no puede casarse con ella por ser extranjera. Pero el libro nos hace una propuesta. La propuesta es que frente al amor verdadero que ella tiene y al deseo de convertirse a la religión judía y al pueblo judío, lo que tiene que hacer un judío es solamente aceptarla y llevarla al proceso de iniciación y de conversión. Entonces hay toda una propuesta aquí que tiene que ver con, junto con el amor de Asenet, actúa la compasión de José, que vendría siendo como el representante del pueblo, y Asenet, el representante de las extranjeras. Entonces, aunque para mí siempre la mejor propuesta de inclusión frente a todas las mujeres que aparecen en la Biblia es la de Ruth, ¿verdad? Por ser ella extranjera, pobre, viuda, ¿verdad? Y moabita, perteneciente a un pueblo al cual odian los judíos, y que hay una ley explícita en la Torá que dice que no entrará nunca un israelita. Pero ella es el personaje que incluye, si un enemigo de Israel sobre el cual hay una maldición explícita en la ley es aceptado, ¿verdad? Porque dice que los ancianos se reúnen en la puerta, que es el lugar de donde se establece el juicio, y le dan la gran bienvenida a la moabita y la ponen a la par
a la línea, en el mero nivel, perdón, de las matriarcas de Israel, y la bendicen con la bendición, una de las bendiciones más grandes que hay en el Antiguo Testamento. Entonces, si ella, siendo aceptada, perteneciendo, digamos, a este pueblo, es aceptada y pasa a formar parte de la gran línea del rey David, entonces nadie más puede ser excluido. Muy interesante. Bueno, vamos a la siguiente pausa. Luego continuaremos con la doctora Barrientos desde Tegucigalpa, Honduras. No se vaya. Sé un líder. Estudia predicación y elocuencia. Si Dios te ha llamado a predicar el Evangelio, este diploma es para ti. 2 módulos teóricos, 2 prácticos, 8 meses y un estudio que llevará tu ministerio a otro nivel. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Usted está viendo UPL 360, Liderazgo al Límite, y estamos hablando de las mujeres ejemplares de la Biblia judía en esta ocasión. Sin lugar a dudas, no muchas personas, estimado César, se fijan en las mujeres extraordinarias, Juan Carlos, que nos habla la Biblia, mujeres subversivas, para usar la terminología de la doctora Barrientos, mujeres que han hecho historia, mujeres de Dios. En ningún momento Dios discrimina o pone a la mujer en un segundo plano, todo lo contrario. Entonces, Juan Carlos... son protagonistas, las protagonistas de la historia, juegan un papel crucial en la historia del pueblo de Israel, en la genealogía de Jesús, en la política, en todos los aspectos de la vida del pueblo de Israel. Sí. Doctora, estábamos hablando del caso de Ruth y Asenet, pero yo quería hacerle una pregunta más específica, y es, ¿podríamos decir que el relato de Ruth en los escritos canónicos y de Asenet en los deuterocanónicos son una contrapropuesta a la ley de Nehemías y Esdras, en el que las mujeres paganas debían ser expulsadas de la alianza de Israel? Sí, de hecho, cuando revisamos los puntos de vista exegéticos de los libros, de los dos libros, de los 2 escritos, incluyendo un tercero más, vamos a hablar de Jonás, por ejemplo. Vamos a darnos cuenta que fueron escritos más o menos allá por los siglos IV y en el caso de Asenet más o menos por los años 200 a.C. Entonces, esta es toda una contrapropuesta a las políticas que excluyen de la congregación de Israel, de los casamientos con los judíos, a las paganas, ¿verdad? A las mujeres paganas, entre comillas, porque al final se convierten en israelitas, ¿verdad? Y entonces hay toda una contrapropuesta. Pero esta contrapropuesta también vamos a verlo desde lo permisivo de lo divino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos nosotros llegando estamos en el periodo, próximamente al periodo intertestamentario, otros ya en el periodo intertestamentario, donde se van a dar todos los conceptos, los ejes transversales para que el pueblo gentil pueda ser también tomado en cuenta dentro del plan de salvación. Entonces vamos a ver la venida de Jesús y todo esto viene siendo como aparejando ya el camino, ¿verdad? Para que el plan de Dios a través de la persona de Jesús no solamente afecte a judíos, sino también que afecta también a los gentiles de forma positiva. Ahora, Juan Carlos, hablemos un poco de Esther. Esther es la mujer que no va a permitir una injusticia política. Así es. Y ella interviene y es un ejemplo brutal para nosotros que cuando hay una injusticia política no nos podemos cruzar de brazos. Así es, los judíos celebran ese día, el día donde ellos fueron liberados y salvados. Una nación entera iba a ser aniquilada simplemente porque un individuo le plugó, como diría el Antiguo Testamento y la versión 901, ¿verdad? 1909. 909, sí. Le plació eliminar a un pueblo. Y convenció al rey. El rey siguió toda esta línea política para exterminar y entonces dijo, y si perezco, que perezca. Y eso me suena como que hay un paralelo con lo que está pasando hoy en día en Norteamérica, ¿verdad? El pueblo hispano está siendo perseguido, demonizado y la iglesia evangélica es la única que puede salvar a este pueblo de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Entonces, ¿será que vamos a Tegucigalpa para que
la doctora Barrientos nos hable de este libro que fue, Iris, fue un libro bien complicado de canonizar. Cuando los judíos están están tratando el tema del canon de la AT, este libro fue complicado. A ver, hablemos un poquito de esta heroína, Esther. Sí, fíjese que este libro sí fue al principio muy cuestionado para entrar en el canon, pero es uno de los libros fundamentales de la historia. Tanto es así que la fiesta del Purim tiene su base en este libro, en la historia de este libro. Sí, claro, entonces la fiesta del Purim... Que aún se celebra. ¿Perdón? Sí, que aún se celebra, los judíos la celebran. Que aún se celebra, exactamente, y recuerdan a los personajes cuando el pueblo lo celebra, ¿verdad? Recuerdan a Mardoqueo y recuerdan y hacen algarabía y viven, evocan totalmente el libro. Entonces, ¿por qué? Porque Esther aparece como una de los personajes más importantes dentro de la historia, dentro de la historia de Israel. Entonces vemos a esta Esther, ¿verdad? Que con su hermosura es una de las cosas que más se identifica dentro de las mujeres judías, es el tema de su hermosura y de su inteligencia. En Esther no solamente vemos hermosura, sino inteligencia. Una mujer que logra conquistar el corazón de un rey pagano, ¿verdad? Y logra ¿cómo se llama? Supeditar su voluntad a la voluntad de ella, en el sentido de que logra que este varón no cancele la ley de Media y de Persia, ¿verdad? En el momento que van a ser destruidos los judíos, porque la ley de Media y de Persia no puede ser cancelada. Entonces no puede ser abolida, sino que él da una nueva ley en la cual se le avisa a todos los judíos que deben de defenderse. Y entonces es ahí cuando nace la fiesta del Purim. Pero vemos aquí de nuevo cómo Israel es libertado, ¿verdad?, bajo el poder de una mujer y la inteligencia de una mujer. Pero una cosa interesante que tenemos que ver también en el libro es que Esther, aún el nombre no es judío. Esther es un nombre persa. ¿Qué significa Esther? Una estrella, ¿verdad? Una estrella, y está relacionada con Istar, ¿verdad? La diosa persa. Entonces, lo mismo Mardoqueo, ¿verdad? Tiene que ver su nombre es un nombre persa. Entonces, nos encontramos aquí no solamente con la historia del personaje, de los personajes que aparecen ahí, sino más bien la literatura del propio libro, ¿verdad? La forma literaria del propio libro, la terminología que se utiliza. De hecho, nosotros vemos que es uno de los libros. Antes se nos decía que era el único libro en el cual no aparecía el nombre de Dios, ¿verdad? Pero no es cierto. Es uno de los libros donde no aparece la palabra Dios, pero vemos que su actuar y su accionar se ve en todo el libro. Ahora, una pregunta brevemente, porque tenemos que ir a una pausa. Bueno, es una pregunta para reflexionar. ¿No se mira mal que esta mujer haya hecho lo que hizo, participar en un Miss Universo, un contexto de belleza, para ser parte del harén de un rey? Porque él no iba a ser la esposa del rey, iba a ser parte de un harén, y eso lo sabemos. ¿Cómo explica eso usted, por ejemplo? Bueno, recordemos que ella está en este momento, no está en Israel, ¿verdad? Ella está en la dispersión, vamos a decir, está en el exilio, ¿verdad? Está en el exilio. Pero cuando nosotros leemos la historia, vemos que no es una decisión propia de ella. Es todo un plan familiar y un plan que tiene que ver con el pueblo. Es como que Dios avala esta propuesta, este accionar de esta mujer. Si nosotros hablamos de cuestiones que son bastante subversivas para la mente del pueblo, en realidad hay muchas acciones de mujeres en la Biblia, y no solamente tendríamos que hablar de Esther. Por ejemplo, tendríamos que hablar de Rahab. Rahab es una prostituta y pasa a formar parte del pueblo de Israel casándose con Salomón, ¿verdad? Y entonces vemos que es interesante porque cuando al pueblo de Israel le interesa por el tema de su identidad,
cuando el pueblo de Israel es beneficiado con las acciones de las mujeres, las acciones de estas mujeres aparecen presentadas de forma diáfana y puras. Muy bien, Juan Carlos. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. No se vaya, permanezca con su programa UPL 360. Agrégale educación a tu vida y cambia el futuro de tu iglesia. Sé un líder, estudia terapia familiar. 5 módulos, 5 exámenes, 10 meses y un diploma que te preparará para orientar a las familias de tu iglesia. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Este es UPL 360. Seguimos abordando este tema de las mujeres de la Biblia. Nosotros creemos en las mujeres, Juan Carlos. Y la gente, pues, en la Biblia lee la Biblia, pero se olvida de las mujeres, hombre. Y ahí hay mujeres maravillosas y extraordinarias, César. Usted entre cámara, perdón. No, en la Biblia tenemos heroínas, tenemos liberadoras, tenemos mujeres que, como mencionaba la doctora Barrientos, fueron subversivas a la cultura. Y la Biblia se puede leer también desde la perspectiva de la mujer. Y don Xavier Picasa nos habla de las mujeres de la Biblia judía. Es extraordinario. Y no solamente en los libros canónicos, en los libros deuterocanónicos también vamos a encontrar historias de mujeres increíbles e impresionantes. Usted tenía una pregunta respecto a Ana. Es correcto. Doctora Barrientos, vamos a hablar un poquito de Ana. Ana, la madre de Samuel, una mujer estéril. ¿Qué significaba en la cultura hebrea una mujer estéril, el milagro y un gran hombre como resultado de una obra portentosa de Dios? Sí, la inmortalidad en el pueblo de Israel es leída desde la descendencia. Una persona que es estéril obviamente va a ser mortal, ¿verdad? Entonces, la esterilidad es una maldición. Entonces vemos aquí Ana, entre muchas otras que fueron estériles en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos a Ana que llega al templo, ora, ¿verdad? Y según la cultura, la mujer, si tenía una maldición de esterilidad, Dios no podía escuchar a esa mujer. Pero vemos como Dios, hay una propuesta en la cual Dios es presentado de una forma diferente a como la cultura lo presenta y escucha a esta mujer y no solamente le da un hijo común y corriente, sino que le da un sacerdote, profeta y juez, ¿verdad? Que va a representar varios ejes fundamentales dentro de la historia, porque no solamente va a ser un sacerdote al cual Dios le habla, al cual hay que consultarle, sino que va a ser un juez que va a estar para defender al pueblo desde el punto de vista político, y va a ser un profeta, ¿verdad? Un profeta que tiene la palabra de Dios. Y no solamente le da, ¿verdad?, un hijo, sino que si nos seguimos leyendo la historia, Samuel va a tener otros hermanos más. Doctora, cuando uno examina la historia de Ana, la madre de Samuel, con su esposo, con Elcana, y este hombre tenía otra mujer, Penina, me llama la atención porque el escritor hace un énfasis en que la esterilidad de Ana era el producto de Dios, que Dios la había hecho estéril. ¿Cómo entendemos lo que el escritor habla acerca de la esterilidad de Ana y el hecho de que eventualmente haya sido Dios quien la redime y la dignifica, obviamente, al darle, al que sea posible que ya diera luz o tuviera hijo, como estamos hablando de Samuel? Perfectamente. Mire qué interesante. No es las palabras que Elcana dice, no las está diciendo en un vacío cultural. Elcana justamente está hablando de la cosmovisión que tienen las personas acerca del tema de la esterilidad. Entonces, ¿cómo lo leen? Que Dios fue el que te hizo, Dios secó tus pechos, Dios secó tu matriz y tú eres una maldita, y por eso es que desde el punto de vista religioso la mujer que es estéril está desechada totalmente. Entonces hay una propuesta del mensaje de Dios, porque de esto hay que leerlo desde el punto de vista exegético. ¿Cuál es el mensaje de Dios en medio de ese mensaje, en medio de lo que dice el autor, que podemos empezar a deconstruir todos los aspectos sociales, culturales, políticos que están en el telón de fondo del mensaje que Dios quiere transmitir en ese momento? Entonces, de nuevo, hay una propuesta de Dios y dice, no, yo no la he maldecido.
¿verdad? Al contrario, con esta acción que voy a hacer con ella, de darle un hijo, y no solamente un hijo, sino mucho más, entonces es que yo establezco que estoy a favor de ella o la bendigo, ¿verdad? Es una bendición divina contra una perspectiva de una maldición según la cultura, ¿verdad? Culturalmente. Muchísimas gracias, Iris. Se nos ha acabado el tiempo. Juan Carlos, yo creo que con estos 2 programas ha quedado suficientemente claro que la mujer tiene un papel protagónico en la Biblia. Y nosotros tenemos que honrarla hoy en día. La iglesia debe entender que la Biblia habla claro a favor de la mujer y su liderazgo en la Biblia. Y que las mujeres tienen una fe inquebrantable, que se someten a Dios. El caso de Ana, el último personaje que abordamos, una mujer con una fe inquebrantable que le mueve el corazón a Dios y Dios responde de una forma extraordinaria. Iris, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Muy amable, ha sido enriquecedor. Y será en una próxima ocasión. Juan Carlos. Así es, este es UPL 360. Muchas gracias por su sintonía. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral. Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral en línea con nosotros y agrega la educación a tu ministerio. Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464.